Muchísimas gracias. Gracias por continuar en Uno más Uno. Aquí estamos listos para iniciar nuestra entrevista central. Hoy nos acompaña el director general del Instituto Nacional de Migración, además sociólogo y profesor universitario, Wilfredo Lozano. Wilfredo, estamos en época de pasar balance, de rendir cuentas. En el caso del Instituto Nacional de Migración, ¿cómo ha sido este primer año? Muy duro. Sí. Quizás vale la pena comenzar planteando las líneas que comenzamos estratégicas que nosotros planteamos. Cuando llegamos, nos propusimos 3 objetivos que los seguimos trabajando. En primer lugar, institucionalizar el organismo. Cuando digo institucionalizar, no quiero decir que allí había un desorden. Por el contrario, el instituto es de los pocos espacios administrativos, burocráticos, que tenían un nivel de desarrollo interesante, un nivel de organización y bastante orden. Lo que hicimos, había una mujer, una señora muy eficiente, doña Flor. Lo que nosotros en materia institucional nos enfocamos sobre todo en 2 puntos. En completar un staff profesional técnico que faltaba. Eso se ha venido logrando. Yo puedo decir con orgullo que el instituto es de las organizaciones estatales que mayor calidad intelectual tiene hoy día. En segundo lugar, nos propusimos fortalecer una política de formación profesional, de preparación. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros ejecutivos estudian en Barna, financiado por nosotros. A nivel de base hemos fomentado una serie de cursos. O sea, hay un programa de formación continua de los recursos humanos. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto ya es más estratégico en torno a las políticas. Una de las cosas que falta en este país es que en materia migratoria se ha venido tomando decisiones muy coyunturales. Siempre se responde a un problema, siempre se responde a una circunstancia, casi siempre de orden político. Pero no ha habido una política de Estado que mire en el largo plazo. Y en ese sentido nosotros estamos abriendo un programa que hemos llamado de formación, de medición continua de las necesidades de mano de obra del sector. Es un programa de encuestas permanentes. En este momento estamos haciendo 3 estudios, en plátano, en arroz y en habichuela, porque son cultivos tú que conoces de agricultura, orientado al mercado interno, donde no se tenía, salvo el arroz, no se tenía mucha información sobre el impacto de la inmigración. Ya, por cierto, en unos meses vamos a tener información en este campo. Luego de generar esa información. Hubo un estudio que hizo Cefasa sobre mano de obra. Sí, pero lo de Cefasa fue una cosa más cualitativa, de un tamaño pequeño. Esto es una cosa grande y es un poco caro. Lo de Cefasa, la virtud de Cefasa es sobre todo la reunión de información general en un documento, y es un libro interesante. Yo conozco el libro. El punto a donde voy es que este programa se acompaña de una serie de seminarios, de encuentros, de diálogos con el sector empresarial, con el sector sindical y con las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que tratan con los migrantes. En tercer lugar, este programa se propone elaborar documentos de política, y todo esto permitiría elevar recomendaciones al Consejo de Migración a fin de que vayamos poco a poco montando una política estable de entrada, de control de entrada de los inmigrantes, de volúmenes de trabajadores que anualmente entren en función de necesidades que tiene la economía. Ese es un programa muy lindo del cual estamos recibiendo ayuda de diversos organismos internacionales de las Naciones Unidas a través de FAO, de OIN,
bueno, que es también de Naciones Unidas, y estamos negociando con el Banco Mundial la posibilidad de que ellos nos apoyen. Hemos también recibido apoyo en una primera fase de del propio Estado a través del Ministerio de Economía. Pero este es un programa muy interesante. El tercer tema que hemos venido trabajando es que extrañamente este es un país de migración por partida doble. Nosotros mandamos recibimos gente y mandamos. Exactamente. Sin embargo, lo que se discute y está en la palestra de los debates públicos es sobre todo la inmigración, que representa un cuarto del volumen total de los emigrados dominicanos en el exterior. Sí, tenemos 2 millones de dominicanos fuera y las estimaciones últimas del año 17 de las Naciones Unidas a través de la encuesta ENI hablan de 700.000 personas de origen extranjero que residen en el país. Vale decir, los inmigrantes más los hijos de inmigrantes nacidos en el país. Entonces, estamos abriendo un programa para recuperar el estudio de la cuestión emigratoria y estrechar vínculos con la diáspora. Y ahí se vienen dando pasos lentos pero firmes. En primer lugar, estamos trabajando cercano a la diáspora, ayudándolo en sus planes, organizaciones, etcétera. Yo mismo inauguré con una conferencia magistral una gran conferencia a nivel internacional que hizo la diáspora dominicana. No sé si ustedes participaron de esto, pero fue una cosa interesante. Había una y supone que va para Nueva York con el presidente, que se va a reunir con la diáspora. Bueno, veremos. Entonces, ese es un primer aspecto que me parece importante. Esos tres grandes objetivos estratégicos. Exactamente. Pero para que aterricemos un poquito en lo que se ha estado haciendo. Estratégico y no tan estratégico, porque venimos haciendo ya cosas, ejecutando cosas. Aquí se hizo un plan nacional de regularización de las inmigraciones porque había un desorden total, ¿verdad? Y se pretendía responder a esa realidad. No sabíamos cuánto habían, quiénes estaban, dónde estaban, qué hacen, cómo se llaman. Sí. Además de que todos, casi todos los inmigrantes y las inmigrantes, una gran proporción, estaban indocumentados en el país, estaban en manera irregular. Sí, porque son trabajadores agrícolas y de manuales. Ya de eso ha ocurrido varios años. Varios años. Estamos hablando casi de una década. Sí. Mira, Adalberto. ¿Y cuáles son los resultados? Mira, Adalberto, el Programa Nacional de Regularización expresa muy claramente las debilidades profundas de nuestro Estado en materia de políticas migratorias. Cuando se hizo la ley de migración en el año 2004, se aprobó, en un artículo transitorio, la ley establecía la necesidad de que casi previamente al ejercicio pleno de la ley, el Estado, a través del gobierno central, debía implementar un programa nacional de regularización de extranjeros. ¿Por qué? La idea es que este nuevo régimen migratorio que se pretendía instalar con la ley reconocía el mar de irregularidades, el mar de indocumentaciones que existían. Y entonces se entendía, y yo estaba trabajando muy adentro con el canciller Tolentino en ese momento, entendíamos que para que la ley pudiera ejercerse plenamente, necesitábamos homogeneizar lo más posible el estatus de la gente, de los migrantes en el país. No podíamos comenzar a aplicar un nuevo régimen radicalmente nuevo en un mar de desorden, como dice Adalberto, y de irregularidades. Entonces se planteó lo de la ley. Pero el Estado, en su expresión gubernamental, le dio largas al asunto. Recuerden ustedes que la ley se aprobó prácticamente un día antes de salir Hipólito Mejía del poder. Y a quien le toca administrar la implementación de la ley fue a Leonel. La ley tenía muchísimos problemas,
Leonel le dio largas al reglamento y nunca se preocupó por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, de forma tal que el reglamento, que es el instrumento que materializa, que ejecuta una serie de disposiciones que tiene la ley, el reglamento se vino a aprobar casi a punta de pistola 7 años después. En ese mar se dio un proceso de reforma constitucional en el 10 y los grupos más conservadores del país no estaban satisfechos. Allí en la nueva constitución se establecía por primera vez que ciertamente el jus soli como derecho a la nacionalidad existía para todos los que nacieran en el país y en el caso de los hijos de extranjeros en condiciones irregulares, ahí sí esas personas no iban a ser reconocidas como tales y en consecuencia la nacionalidad de los padres era la que ellos iban a tener. Ahí se armó una discusión, pero en general la comunidad internacional vio con buenos ojos el nuevo mandato constitucional en esa materia y entendía, y todo el mundo estaba de acuerdo en que ese mandato era prospectivo, era hacia lo adelante, y lo que estaba hacia atrás no había problema. En ese marco, 3 años después, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia que subvierte todo. Lo vio retroactivo. Interpretó, a propósito de un problema que existió con una demanda particular de Juliana de Gui, interpretó que todo lo que se había hecho desde el 29 hasta ese momento estaba mal hecho, era un error del Estado. Entonces dictaminó que aquellas personas que tenían documentos en función del error del Estado, había que reponerle sus documentos y reconocerlos como tales. Pero aquellos que no tenían documentos, esa sentencia los conminaba a inscribirse en el plan de regularización. En consecuencia, dictó un mandato al Ejecutivo en el sentido de que implementaran el plan de regularización. O sea, el plan de regularización, el Tribunal Constitucional lo pone a que se ejecute como un imperativo para poder hacer otra operación. ¿Cuál? La de enviar a las personas nacidas aquí, indocumentadas, a quienes ya a partir de ese momento entendía que no eran dominicanos, enviarlos por vía del Plan Nacional de Regularización a que entraran allí y automáticamente entendiéndose que eran inmigrantes. Entonces, como ustedes ven desde el principio, había un problema en ese plan. Y Danilo Medina comenzó a aplicar el plan y de ahí surgió el instituto. No porque el instituto se le ocurrió a Danilo hacerlo, sino porque estaba en la ley. Entonces, para poder implementar el plan necesitaba un Consejo Nacional de Inmigración. Entonces, montó el Consejo. Para poder montar el Consejo necesitaba un órgano técnico, montó el instituto. Todo se fue haciendo sobre la marcha. Sobre la marcha. Y bajo presión. Y bajo presión. Ahora, ahí mi interpretación humilde, y yo puedo estar equivocado, es que esa implementación desde el principio tuvo problemas. Había mucha resistencia interna, incluso en el partido de gobierno. De todos modos, se inscribieron 280,000 personas en el plan, que a mi manera de ver es bastante, tomando en consideración que una encuesta que se había hecho en el 2012, es decir, un año antes, la ENI establecía esa cifra que yo les di, 700,000 personas de origen extranjero. De todas las nacionalidades, no solo. De todas las nacionalidades, 500,000 inmigrantes, de los cuales 400,000 más o menos eran de origen haitiano y 200 y tantos mil hijos. Entonces, eso implica que el impacto fue más o menos del 50% de esa población. Más o menos, que es muy alto, sí. Es bastante bien. Entonces ese plan duró un año, hubo problemas para materializar lo que el plan perseguía, asignarle un estatus jurídico institucional a los inmigrantes que estuvieran a todos los migrantes que estuvieran inscritos. Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema.
Wilfredo, pero tenemos que pausar. Como tú Para quieras. cumplir con compromisos comerciales. Cuando volvamos, continuamos hablando con Wilfredo Lozano, quien es el director del Instituto Nacional de Migraciones. Seguimos conversando con Wilfredo Lozano, quien es el director del Instituto Nacional de Migraciones. Hablábamos cuando pedimos la pausa del plan de regularización y ¿pero en qué situación se encuentra? Exacto, el estatus actual. Ese plan se vino digamos, permitiendo que continuara, porque no se tomaba la decisión de aceptar, otorgar estatus. Entonces, en este momento existen unas 209,000 personas que permanecen en el plan a la espera de que se tome una decisión. Pues el estatus, ya no ha pasado tiempo suficiente. Bueno, para el definir punto, el estatus aquí de hay esa toda persona. una interpretación. En general, el aparato oficial ha interpretado este plan casi como el mecanismo a partir del cual se otorga esos permisos, es el que le asigna un estatus, y no es así. Hay 209,000 personas pendientes de que se resuelva el problema de las residencias de esa gente. Yo soy de opinión que de una tercera renovación hay que hacerla, pero en este momento cerrar el plan. Y a partir de ahí, hacer otra... No, operaría la ley. La ley. Operaría la ley normalmente. Pero yo creo que sería irresponsable no darle solución a eso. No darle solución a ese asunto. Son 209,000 Wilfredo, mira, ahí, mira una chica de Café Santo Domingo. No, pero espérate, yo tengo intereses ahí. Tiene intereses ahí, yo tengo intereses, pero sí. Claro, yo soy muy amigo de Rafael. Fui muy amigo van de don Rafael, de doña Noris, y mi propia esposa trabaja ahí. No, espérate, yo estoy cuidando aquí. Pues mira, ahora el café que nos vamos a tomar forma parte de la trilogía de café que ha lanzado, cafés especiales que ha lanzado Indubán, de origen. Muy bien. Y los orígenes de estos tres son de campos que tú conoces. Rancho Arriba, no, eso es precioso. Ocoa, Barahona, Polo Barahona. Ahí yo guardo muchos recuerdos. Juncalito allá en San José de la Mata. Juncalito en San José de la Mata. José de la Mata. Y bueno, ahí lo tenemos, esto es innovación. Y además, procesar la materia prima local es sumamente importante. Además del sabor, Wilfredo, bueno, salud por Café Santo Domingo. Salud. Muchos inmigrantes que trabajan en el café. Que sí trabajan, dímelo a mí. Bueno, pues continuando, aprovechando el tiempecito que nos queda todavía, Wilfredo. La propuesta es esa. Se tiene la impresión de que con toda esta crisis que ha afectado a Haití en los últimos tiempos, se incrementa la inmigración hacia la República Dominicana. Eso es una impresión. Y la otra es la necesidad que tienen algunas áreas económicas de la República Dominicana de contratar mano de obra extranjera, porque tú tienes, por un lado, la agricultura, la construcción. La construcción, sí. Y ahora están algunos servicios que han abandonado a los dominicanos. Por eso la importancia del programa que yo les comentaba al principio. Por primera vez vamos a comenzar a poner, a poder hacer política no intuitiva, sino hacer política sobre la base de información precisa. Y yo te voy a decir algo, Adalberto. Yo creo que el presidente tiene una voluntad de ordenamiento institucional que la ha expresado muy claramente en este punto. Ha hablado de la necesidad de carnetizar, de documentar a la totalidad de la población inmigrante. Él fue la persona que más insistió en la necesidad de resolver la situación incierta de los venezolanos porque se le habían vencido sus pasaportes, etcétera. Pero esa es otra historia. Pero lo tiene hizo. Otras reacciones. Sí, pero es un componente. Porque a eso con los venezolanos no hay problema, no hay problema. Pero con el tema de la regularización de los inmigrantes trabajadores,
El presidente está muy claro en que se necesita resolver este problema de documentación. Él tiene voluntad política, tiene la fuerza y el poder político. Yo creo que para poder impulsar esta idea, y yo creo que el presidente está muy consciente de cuán importante es esto para poder normalizar ese mercado de trabajo y además proteger a la propia mano de obra nativa. Entonces yo creo que ahí hay... Pero ahí hay temas legales que son extremadamente difíciles de implementar con relación a esto. Por ejemplo, esto del 80-20, de mano de obra que puede contratar una empresa de la relación dominicano o extranjero. Sí. Eso es inaplicable. Eso es muy difícil. Eso es inaplicable es difícil. en la construcción y la agricultura. Es muy difícil, pero yo creo que este es un tema que merece una discusión serena, una discusión calmada. Pero no hay serenidad alrededor de estos temas. hay Hay muchas problema con pasiones esto, desbordadas Wilfredo, e infundadas. pero la gente no lo entiende. Pero cuando los problemas están encima de ti y te ahogan, tienes que sacar de abajo Pero la hay un serenidad. tema que quiero que yo tengo muchísimos testimonios de esto, de productores agropecuarios. Están ubicados en distintas zonas del país. Que obviamente tienen es al revés las cosas. Sí. Es un 80 o 90% de trabajadores agrícolas inmigrantes y un 20, tal vez un 15, un 10 de dominicanos. Eso en la práctica todo el mundo sabe que es así, pero se presta, ¿tú sabes para qué? Para el chantaje de la autoridad local o regional. Entonces los militares, los policías, viven cada rato diciendo, te lo saco, lo deporto. Y hay entonces que negociar con ellos. Por eso hay que crear los espacios para sentar a los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los empresarios, los sindicatos, los propios organizaciones que de alguna manera manejan el tema migratorio. Pero es que los migrantes como tal no están organizados. No. Son algunas ONG. Pero en los estudios que estamos haciendo nosotros, hemos descubierto que en ciertas zonas, creo que del Cibao, hay atisbos de organización corporativa. En Barahona lo hay. De migrantes. De inmigrantes. Oh, qué interesante. En Barahona de hace un tiempo. Pero, y hay una cosa importante que puede ser un buen ejemplo para la organización. Tú hablabas de plátano, pero he preferido hablar de guineo. No, porque el banano está en el circuito exterior, hacia la exportación. Pero fíjate por qué menciona el tema. Y por eso, y de eso ya hay el banano, estudios. como se exporta sobre todo al mercado europeo, Sí. y tiene reglas, Sí. los empresarios agropecuarios que producen banano y exportan banano han mejorado sustancialmente las condiciones laborales de la gente y lo tienen registrado. Sí, sí. Lo tienen registrado, lo que no ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Bueno, lo del registro de la población inmigrante agrícola es un tema que merece una discusión, porque por definición ese es un trabajo estacional, es un trabajo que no es permanente, en consecuencia eso afecta el alcance de la documentación, es un conjunto de problemas. Sí, la seguridad social es más difícil. Eso es complicado, pero yo creo que ha llegado el momento en que nos sentemos a asumir en serio la necesidad de producir políticas consistentes en esto. Hay la potencialidad de armar esto, y te lo digo porque hemos armado nosotros en el instituto, sin hacer ruido, hemos reunido a constructores, a cafetaleros, a bananeros, a arroceros, a discutir. Y mira, las reuniones son muy interesantes. Yo creo que hay un potencial de solución. De acuerdo, de búsqueda de soluciones. Yo lo creo. ¿Y tu mirada, Wilfredo, a la sociedad haitiana en estos momentos donde nueva vez se le conjugan varias crisis, una crisis política con el magnicidio del presidente, la crisis sanitaria y económica que la última ya es perenne, y ahora también estos desastres de la madre naturaleza? Mira, yo no soy de los que tiene esa visión catastrofista de que esto va a estimular una estampida hacia el lado oriental. Evidentemente hay que estar ojo avisor, pero no, esto no lo creo. Lo que sí yo creo que está claro que esto debe poner una presión sobre los organismos internacionales, sobre los grandes países, a que asuman sus responsabilidades. No es que apoyen y ayuden, es que asuman responsabilidades. Ahora, yo siempre he sostenido
que la única posibilidad de esa estampida es una guerra fratricida, que yo no creo que tenga muchas posibilidades de producirse en Haití. Siempre está ahí el peligro. Pero yo no le veo ese... Es más, en el 2010, recuerden ustedes, Con el terremoto. Con el terremoto, evidentemente entraron, el grueso se regresó. Porque entró dinero a Haití. Sí. En Bueno, Haití pero, hubo trabajo en esa pero época. a donde te voy, que no fue esa presión como se pensaba. Y que se estampida. Pero es que, no hubo mira, ninguna lo del terremoto hizo que el mundo volviera a mirarse a Haití. Y la verdad es que no llegó toda la ayuda o toda la cooperación internacional que se dio. Y la que llegó, muchas de ellas, el grueso se quedó en manos de 2 o 3. Sí. Fue para construir obras, carreteras. Sí, así es. Mira, ahora mismo en la región donde acaba de ocurrir el terremoto, sí, ahí se construyó un aeropuerto. Ajá. Y se que por construyó suerte una demasiado chiquito. Claro, porque no sí, era... Sí, sí. Ahora nos damos cuenta que es muy chiquito. Exactamente. Pero sí. era muy importante para ellos. Y eso pues, generó empleo para que la gente se... Pero ahora no sabemos qué va a pasar. Ahora es distinto primero porque, y tú te recuerdas, Alberto, que el presidente nos lo comentó en algún momento, o sea, la comunidad internacional no tiene Haití entre sus prioridades, además el contexto del tema de la pandemia, que tienen sus agendas locales. Sí. Y el tema de la seguridad, que es también una retranca, cómo han avanzado las pandillas, inclusive ahora se cita como uno de los temas para que la ayuda pueda llegar. Gravísimo, es un tema grave que está socavando el poco de Estado que existe en Haití. Claro. Sí. Bueno, esa es una situación bastante difícil. De todo modo, Haití y República Dominicana están compartiendo un mismo territorio. Es una isla pequeña además, la que compartimos. Y por tanto, pero yo te digo, aquí, yo creo que en eso el presidente y el canciller tienen claro la necesidad de que este país arme un esquema de política exterior hacia Haití coherente. Podrá ver todas las dificultades, todos los problemas. Bueno, con Jovenel Moïse había una agenda, tú recuerdas un nuevo punto, pero lamentablemente ahora está sin interlocutores legítimos. Estoy de acuerdo, pero a donde te voy, del lado nuestro, nosotros tenemos que armar nuestra propia agenda, nosotros tenemos que crear nuestra propia institucionalidad. ¿Y el instituto? ¿Qué papel juega en eso? Bueno, en eso nosotros participamos de las comisiones de trabajo, de la comisión mixta. De las comisiones que se manejan en Cancillería, que discuten los problemas de esa relación. La relación nuestra con el canciller son óptimas. El canciller aprecia mucho el trabajo del instituto. Ahora mismo estamos impulsando la posibilidad de un programa de estudios compartidos que nosotros estamos impulsando en materia de una maestría en gestión de políticas migratorias. O sea, ellos trabajan muy bien. Pero sobre todo, este gobierno ha puesto en funcionamiento la figura del Consejo Nacional de Migración. El Consejo Nacional de Migración no se reunía, aquí se ha reunido ya regularmente, nosotros prevemos las agendas con un cierto tiempo, se elabora la documentación. El presidente participa. Él ha participado en 2 de ellas, se han hecho creo que 4. Bueno, es un 50%. No, él tiene interés en el tema. Obviamente. Y entonces yo creo que habrán todas las dificultades de montar esto, porque como sabemos, pero yo creo que del lado de la administración, por lo menos del presidente y de la Cancillería y del propio Ministerio de Interior, ha habido cooperación. Se nos acabó el tiempo, Wilfredo Lozano. Qué lamentable. Pero este programa, desde su inicio, es así. Hace más de 3 décadas. El tiempo. Ha sido de Wilfredo Lozano también, ha participado aquí mucho. Él es de 1+1. Gracias, Wilfredo, y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Se nos acabó la semana, se nos acabó el programa. El lunes estaremos aquí de nuevo con ustedes. Así que no nos dejen solos.
Están convidados a que nos juntemos el lunes. Bueno, aquí en muchísimas OTR gracias. Telediario.